Era una terapeuta profesional, acostumbrada a explicarlo todo desde la psicología, pero cuando murió por 6 minutos, vio algo que ninguna teoría podía justificar. Una verdad tan profunda que transformó su vida para siempre. Me llamo Gabriela Fernanda Morales Castro. Soy terapeuta psicológica y morí un martes cualquiera mientras atendía a mi última paciente del día en mi consultorio de Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a contarles sonará completamente imposible. Tal vez piensen que estoy inventando o que perdí la razón, pero cada palabra que saldrá de mi boca es tan real como el aire que respiran en este momento. Morí, vi el otro lado, me encontré cara a cara con Jesús, y lo que Él me mostró durante esos minutos fuera de mi cuerpo cambió por completo todo lo que yo creía saber sobre por qué algunas mujeres parecen destinadas a sufrir más que otras, por qué ciertas mujeres atraviesan tormentas que parecen no tener fin, mientras otras viven vidas tranquilas y sin sobresaltos. Si alguna vez te has preguntado por qué tú eres la que enfrenta ataque tras ataque sin razón aparente, por qué te sientes diferente aunque estés rodeada de gente, por qué cargas un peso que nadie más parece sentir o entender, por qué tu vida ha sido una serie de pruebas devastadoras que deberían haberte destruido, pero aquí sigues de pie, entonces necesitas escuchar hasta el final porque lo que Jesús me reveló ese día lo explicará todo y te hará entender que no estás loca, no estás maldita y definitivamente no estás sola. Déjame contarte cómo sucedió todo, cómo una mujer común y corriente como yo terminó teniendo el encuentro más extraordinario de toda su existencia. Yo era terapeuta, había estudiado durante años para entender la mente humana, para ayudar a las personas a sanar sus traumas y superar sus heridas emocionales. Tenía mi consultorio en la colonia americana de Guadalajara, un espacio pequeño pero acogedor donde recibía principalmente mujeres que llegaban destrozadas por la vida, rotas por matrimonios fallidos, abusadas por hombres que prometieron amarlas, traumatizadas por infancias dolorosas. Pasaba mis días escuchando historias de dolor, tratando de armar los pedazos rotos de almas que el mundo había pisoteado sin piedad. Era buena en lo que hacía, o al menos eso pensaba. Tenía mi título universitario colgado en la pared, mis certificaciones, mis años de experiencia, pero nunca imaginé que todo ese conocimiento académico no era nada comparado con lo que estaba a punto de aprender del otro lado. Ese día había sido especialmente agotador. Había atendido 6 sesiones seguidas, cada una más pesada que la anterior. Mujeres llorando, mujeres gritando su dolor, mujeres contándome cosas tan oscuras que sentía como si cargara el peso del mundo entero sobre mis hombros. Mi última paciente de la tarde era una señora de unos 50 años que me estaba contando cómo su esposo la había engañado durante 20 años con su mejor amiga, cómo acababa de descubrirlo y sentía que su vida entera había sido una mentira. Yo estaba sentada frente a ella en mi sillón de terapeuta, tomando notas, asintiendo, diciendo las cosas correctas, cuando de repente sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo ardiendo en medio del pecho. El dolor fue tan intenso, tan abrumador, que no pude ni siquiera gritar. Mi libreta cayó al suelo, mi pluma rodó por la alfombra, y lo último que recuerdo de este mundo es la expresión de horror en el rostro de mi paciente mientras yo me desplomaba del sillón. Luego todo se volvió negro, completamente negro, como si alguien hubiera apagado todas las luces del universo de un solo golpe. Pero ese negro no duró mucho tiempo, porque en cuestión de lo que me parecieron segundos, aunque después me enteraría que fueron varios minutos, ese negro se transformó en la luz más brillante, más pura, más hermosa que jamás había visto en toda mi vida. Y no era una luz común, no era como la luz del sol o de una lámpara. Era una luz que de alguna manera tenía vida propia, una luz que emanaba amor, paz, aceptación total. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en mi consultorio lleno de libros de psicología y diplomas enmarcados. Estaba de pie en un lugar que mi cerebro de terapeuta, entrenada en ciencia y lógica, no podía ni siquiera comenzar a comprender o describir con palabras humanas.
El suelo bajo mis pies parecía sólido, pero a la vez no era tierra ni concreto. Era algo que brillaba suavemente, como si estuviera hecho de cristal líquido. El cielo, si es que se le puede llamar cielo, no era azul sino de todos los colores imaginables al mismo tiempo, colores que ni siquiera existen en la tierra, colores que no tenemos nombres para describirlos. Y justo frente a mí, a unos metros de distancia, estaba parado un hombre. En el instante en que mis ojos se posaron sobre él, supe con absoluta certeza quién era. No tuve que preguntarlo, no necesité confirmación. Cada célula de mi ser lo reconoció instantáneamente. Era Jesús. Y permítanme decirles que ninguna imagen, ninguna pintura, ninguna estatua que hayan visto en las iglesias se acerca ni remotamente a lo que Él realmente es. Su rostro irradiaba una belleza que no era física, sino espiritual. Una belleza que te hace querer caer de rodillas, no por miedo, sino por reverencia pura. Sus ojos eran lo más impactante. Eran pozos profundos de amor incondicional que te veían no solo por fuera, sino por dentro, que veían cada pensamiento que alguna vez tuviste, cada secreto que guardaste, cada vergüenza que cargaste, y aún así no había ni un ápice de juicio en esa mirada, solo amor, solo aceptación total. Me sonrió con una sonrisa que derritió cada muro que yo había construido alrededor de mi corazón durante años de terapia personal y profesional. Y cuando habló, su voz sonaba como 1000 voces al mismo tiempo, pero también como la voz más suave y reconfortante que puedas imaginar. Gabriela, me dijo mi nombre completo, como si me conociera desde antes de que yo naciera. He estado esperando este momento para mostrarte algo que necesito que compartas cuando regreses a tu cuerpo. Yo estaba confundida, completamente desorientada, porque todavía no procesaba que había muerto. Todavía no entendía dónde estaba o qué estaba pasando. ¿Regresar? Le pregunté con voz temblorosa. ¿Regresar a dónde? Él extendió su mano hacia mí y dijo: «Camina conmigo y te lo mostraré todo». Y fue en ese momento, mientras comenzaba a caminar junto a él por ese lugar imposible de describir, que empezó la revelación más importante de mi vida entera. Jesús me llevó a través de ese espacio, que no era exactamente un lugar, sino más bien una dimensión diferente. Y mientras caminábamos, comenzó a hablarme sobre algo que yo como terapeuta pensaba que entendía, pero resultó que no sabía absolutamente nada. Me habló sobre el sufrimiento de las mujeres, sobre por qué algunas mujeres parecen destinadas a atravesar fuegos que otras nunca tendrán que enfrentar, sobre por qué hay mujeres que son atacadas sin razón aparente, mientras otras viven vidas relativamente tranquilas. «Gabriela», me dijo con una voz llena de ternura pero también de autoridad, ¿sabes por qué algunas mujeres sufren más que otras? ¿Por qué algunas son atacadas constantemente? ¿Por qué algunas sienten todo tan profundamente que duele? ¿Por qué algunas están solas incluso cuando están rodeadas de personas? Yo negué con la cabeza porque honestamente no tenía respuesta, y eso me frustraba como terapeuta porque se suponía que yo debía tener respuestas para todo. Él me miró directamente a los ojos y dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Porque están marcadas, porque han sido elegidas para llevar mi corazón a lugares oscuros, elegidas para dar a luz avances espirituales, elegidas para mantenerse en pie cuando otros caen, pero el mundo no entiende esto, ni siquiera ellas lo entienden, así que voy a mostrarte las 6 marcas ocultas que prueban que una mujer ha sido seleccionada por el cielo para algo mucho más grande de lo que ella misma puede imaginar. Y fue ahí cuando todo comenzó a revelarse, cuando él empezó a mostrarme una por una cada marca, con una claridad que jamás hubiera obtenido de ningún libro de psicología o teoría terapéutica. Jesús se detuvo en nuestro caminar y me miró con una intensidad que sentí hasta lo más profundo de mi alma. La primera marca de una mujer elegida, comenzó a explicar, es que ha sido herida profundamente, devastadoramente, pero su herida no la destruyó, sino que la transformó en algo completamente diferente. En ese momento, él hizo un gesto con su mano, y de repente pude ver como si fueran películas proyectadas en el aire,
Vi imágenes de mujeres a través de toda la historia. Vi mujeres que conocía personalmente. Vi mujeres que nunca había visto, y todas ellas estaban sangrando de formas diferentes, algunas físicamente, otras emocionalmente, otras espiritualmente, pero ninguna, absolutamente ninguna estaba vencida. Una mujer elegida, continuó explicándome Jesús, mientras yo observaba esas imágenes impactantes, no es seleccionada porque sea perfecta o porque tenga todas las respuestas o porque nunca haya fallado. Es seleccionada precisamente porque sobrevivió a lo que debería haberla matado. Y al sobrevivir, al negarse a quedarse en el piso, al levantarse una vez más cuando todos esperaban que se rindiera, se convirtió en una amenaza peligrosa para el reino de las tinieblas. Vi a una mujer llorando de rodillas en el piso de lo que parecía ser una casa vacía. Su esposo la había abandonado, sus hijos la culpaban de todo, había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Pero en lugar de darse por vencida, en lugar de tomar una decisión irreversible, comenzó a orar con una desesperación que yo podía sentir incluso desde donde estaba. Y de esa oración surgió una fuerza, una determinación, una unción que años después liberaría a cientos de personas de cadenas similares. Jesús me recordó la historia de José que está en el libro de Génesis, cómo sus propios hermanos lo odiaban tanto que lo tiraron en un pozo para dejarlo morir, cómo fue vendido como esclavo, cómo fue falsamente acusado de intentar violar a la esposa de su amo, cómo pasó años pudriéndose en una prisión por un crimen que no cometió. Debería haber sido completamente destruido por todo eso. Pero yo tenía otros planes, me explicó Jesús, y luego citó el versículo de Génesis capítulo 50, verso 20, donde José le dice a sus hermanos, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien». Ese es el misterio, Gabriela, me dijo con una voz que resonaba con verdad eterna. Lo que el enemigo diseña para destrucción, yo lo uso para desarrollo. Lo que Satanás lanza contra mis elegidas para aniquilarlas, yo lo transformo en la plataforma desde donde ellas lanzarán libertad a otros. Inmediatamente pensé en mi propia vida, en todas las heridas que yo cargaba y que creía haber superado a través de años de terapia personal. Recordé el aborto espontáneo que tuve a los 28 años que casi me destruye emocionalmente. Recordé la traición de quien yo consideraba mi mejor amiga, que me dejó marcas profundas de desconfianza. Recordé ese año completo donde estuve tan hundida en depresión que apenas podía salir de la cama, que apenas podía funcionar como ser humano. Siempre pensé que esos eran solo recuerdos dolorosos que yo había archivado en algún cajón de mi mente. Pero Jesús me estaba diciendo algo completamente diferente. Me estaba diciendo que esas cicatrices tenían un propósito divino. Esas cicatrices que llevas, me dijo con tanta ternura que comencé a llorar allí mismo. No son marcas de vergüenza, no son evidencia de que fallaste o de que hiciste algo mal. Son marcas de gloria, son evidencia de batallas que peleaste y ganaste. Cada mujer elegida tiene una herida que eventualmente se convierte en su arma más poderosa. Me mostró a Ana en la Biblia, cómo era constantemente burlada y humillada por no poder tener hijos, cómo su rival la atormentaba año tras año. Pero de ese dolor profundo, de esa vergüenza pública, surgió Samuel el profeta que cambiaría el curso de toda una nación. Me mostró a Esther, una niña huérfana exiliada de su tierra, sin padres, sin protección, traumatizada por la pérdida y el desplazamiento. Pero ese mismo trauma la posicionó para salvar a todo su pueblo de la exterminación. La cicatriz es el punto de partida, Gabriela, me explicó mientras yo seguía llorando. Es donde yo comienzo mi obra más profunda. Es donde una mujer me permite entrar a las áreas más rotas de su ser. Y cuando ella me da acceso a esos lugares oscuros, yo puedo hacer un milagro de transformación. Me miró con una intensidad que nunca olvidaré y agregó: una mujer elegida puede ser silenciosa sobre su pasado. Puede no andar contándole a todo el mundo lo que vivió, pero nunca, jamás es impotente. Su silencio es sagrado porque su historia es santa. La herida fue el lugar donde yo me encontré con ella en su punto más bajo. La cicatriz es la prueba de que ella me dejó entrar,
de que confió en mí lo suficiente para permitirme tocar sus partes más rotas. Comencé a sollozar porque me di cuenta de algo que me golpeó como un rayo. Él había estado allí en cada momento oscuro de mi vida, en cada traición que me partió el corazón, en cada pérdida que me hizo cuestionar si valía la pena seguir viviendo, en cada noche donde lloré hasta quedarme sin lágrimas. Él estuvo ahí moldeando algo, forjando algo, preparando algo que yo no podía ver en ese momento. Cuando una mujer tiene esta marca, continuó Jesús, tiene un filo espiritual, una agudeza que otras no poseen. Puede cortar a través de mentiras que mantienen atadas a las personas. Puede hablar libertad con autoridad porque ella misma encontró esa libertad en los lugares más oscuros. Su mayor dolor se convirtió en su poder más grande. Esa es la primera marca y es innegociable. Todas mis elegidas la tienen. Jesús comenzó a caminar nuevamente y yo lo seguí mientras todavía procesaba todo lo que acababa de mostrarme. La luz a nuestro alrededor cambió. Se volvió más suave, más dorada, como si el amanecer y el atardecer sucedieran al mismo tiempo. La segunda marca, me dijo, es más difícil de entender para la mayoría porque no parece sufrimiento en la superficie. De hecho, desde afuera parece una bendición, pero por dentro la mujer se siente inquieta, insatisfecha, como si no perteneciera ni siquiera en lugares buenos, como si algo siempre faltara sin importar cuánto tenga. Asentí con mi cabeza, porque esa sensación la había experimentado toda mi vida adulta, incluso cuando todo parecía estar bien externamente, incluso cuando tenía mi consultorio exitoso, y mis pacientes me respetaban y mi vida lucía perfecta en redes sociales. Siempre había algo dentro de mí que se sentía incompleto. Esto es el descontento divino, explicó Jesús mientras caminábamos. Es cuando yo pongo un hambre en el espíritu de una mujer que nada en la tierra puede satisfacer, ni el mejor matrimonio, ni la mayor cantidad de dinero, ni el éxito profesional, ni la comodidad material, porque ella no fue creada para la comodidad. Ella fue creada para un llamado, para un propósito que trasciende lo temporal y lo material. Me mostró otra visión impactante. Vi a una mujer en una casa hermosa con un esposo amoroso, hijos saludables, un trabajo bien pagado. Pero cada noche cuando todos dormían, ella miraba el techo preguntándose por qué se sentía tan vacía, por qué nada parecía ser suficiente, por qué había este anhelo constante de algo más sin saber qué era ese algo más. La gente piensa que ella es malagradecida, me dijo Jesús. Piensan que está siendo dramática o que nunca está satisfecha, pero la realidad es que no es ingratitud. Es despertar espiritual. Yo estoy agitando su espíritu porque es tiempo de moverse, porque hay un destino esperándola que requiere que ella salga de su zona de comodidad. Me citó Hebreos capítulo 11, verso 13, donde habla de que las personas elegidas confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No encajaban porque no se suponía que encajaran. Fueron llamados a algo más alto, a algo eterno. Recordé sentirme exactamente así en la iglesia donde crecí. Todos parecían contentos cantando las mismas canciones y escuchando los mismos mensajes semana tras semana, pero yo constantemente sentía que había algo más, que se suponía que yo debía hacer algo diferente, pero no sabía qué era. Eso soy yo, me dijo Jesús. Eso soy yo tirando de tu espíritu. Las mujeres elegidas son como águilas criadas en gallineros. Sienten el llamado a volar alto, pero están rodeadas de aquellos que solo saben rascar la tierra. El descontento no es depresión, aunque a veces se siente similar. Es dirección divina. Es mi manera de decirte que te estoy preparando para algo más grande. Me mostró a Esther de nuevo, hermosa, con un título de reina, viviendo en un palacio de lujo, protegida, segura, pero miserable por dentro. Y la pregunta es, ¿por qué estaría miserable alguien con todo eso? Porque afuera de los muros del palacio, su pueblo estaba a punto de ser exterminado, y ella sabía en lo profundo de su ser que había sido posicionada ahí con un propósito. El palacio era su posición, pero no su propósito. Y las palabras de Mardoqueo la sacudieron. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Eso está en Esther capítulo 4, verso 14.
Ese dolor que sientes, esa inquietud constante, me explicó Jesús, es mi manera de estirar tu capacidad, de expandir tu visión, de prepararte para lo que viene. Algunas mujeres lloran preguntándome por qué no pueden simplemente ser felices como las demás. Y la respuesta es porque no son como las demás. Están marcadas, son mías, y las estoy moviendo hacia su posición de propósito. Sentí un alivio profundo al escuchar esto, porque durante años pensé que algo andaba mal conmigo, que era demasiado ambiciosa o nunca conforme. Pero resulta que era algo correcto, no algo incorrecto. Cuando una mujer tiene esta marca, continuó Jesús, no puede conformarse con menos de lo que yo diseñé para ella. Trabajos que alguna vez la llenaron, ahora se sienten como jaulas que la aprisionan. Relaciones que alguna vez la satisficieron, ahora se sienten superficiales. No es aburrimiento, son dolores de parto. Algo nuevo está por nacer. Y yo estoy haciendo espacio para ello al hacer que lo viejo se vuelva incómodo. El escenario alrededor de nosotros cambió drásticamente. De repente pude escuchar llanto, gemidos, lamentos que me atravesaban el alma. La tercera marca, dijo Jesús con una voz llena de compasión, es frecuentemente la más incomprendida de todas. Una mujer elegida siente todo con una intensidad que otros no entienden. Llora viendo noticias sobre personas que ni siquiera conoce. Solloza durante la adoración cuando nadie más lo hace. Carga cargas que no son suyas. Intercede por situaciones ajenas como si fueran propias. Y la gente la etiqueta como demasiado emocional. Demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado dramática. Se volvió hacia mí con tanto entendimiento en sus ojos que sentí que mi corazón se derretiría. Pero yo la llamo confiable, yo la llamo intercesora, yo la llamo mi representante en la tierra. ¿Gabriela?, me preguntó directamente, ¿sabes por qué permito que ciertas mujeres sientan tan profundamente? Porque necesito intercesoras en la tierra. Necesito aquellas que llorarán por lo que me hace llorar a mí, que gemir por avances que aún no se ven, que cargarán el dolor de otros y lo traerán a mi presencia. Necesito corazones lo suficientemente blandos para quebrantarse por lo que quebranta el mío. Me recordó el versículo más corto de toda la Biblia que está en Juan capítulo 11, verso 35. Jesús lloró, solo 2 palabras en español, pero con un significado profundo. Lloré aunque sabía que estaba a punto de resucitar a Lázaro. Lloré aunque tenía el poder para cambiar la situación. ¿Por qué lloré entonces? Porque la compasión no se trata del resultado final. ¿Me explicó? Se trata de intimidad. Lloré porque amaba. Y cuando elijo a una mujer para llevar esta marca, le estoy dando mi corazón, mi habilidad de sentir, mi carga por los perdidos y quebrantados. Vi imágenes de mujeres orando a las 3 de la mañana por hijos que no sirven a Dios. Mujeres llorando a través de canciones, porque la presencia es tan pesada que no pueden contener la emoción. Mujeres que entran a cuartos e inmediatamente perciben cuando algo está espiritualmente mal, aunque no puedan explicar cómo lo saben. El mundo dice que es débil, Jesús declaró con firmeza, pero el cielo dice que es una guerrera. Mientras otros duermen, ella está en la brecha. Mientras otros juzgan por lo que ven, ella discierne por mi espíritu. Sus lágrimas no son inestabilidad emocional, sino guerra profética. Romanos capítulo 8, verso 26. Vino a mi mente como si alguien lo hubiera escrito en letras de fuego. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa eres tú, me dijo Jesús señalándome. Cuando gimes y ni siquiera puedes formar palabras coherentes, ese es mi Espíritu orando a través de ti. Eso es autoridad espiritual, no debilidad humana. Confío en ti con el latido de mi corazón. Te permito sentir lo que yo siento para que puedas orar lo que yo quiero que sea orado. Tus lágrimas están plantando semillas en reinos que no puedes ver con ojos naturales. Están regando tierra para una cosecha que vendrá. Pensé en todas las veces que me sentí ridícula por llorar en situaciones que no me afectaban directamente, por sentir el peso del dolor ajeno como si fuera mío,
por gemir en oración sin entender por qué o por quién estaba intercediendo. Y Jesús me estaba diciendo que era un regalo del cielo, no un defecto de mi personalidad. No desprecies tus lágrimas, hija, me dijo con tanta ternura que me quebré otra vez. No las veas como señal de fragilidad, sino como evidencia de que fuiste altamente favorecida. No eres demasiado sensible, eres tremendamente ungida. Y cuando sientes que eres la única llorando en un lugar lleno de gente, recuerda esto. No eres emocional, eres ungida, no estás loca, estás conectada con el corazón del cielo. La atmósfera cambió nuevamente, se volvió más oscura, más fría. Sentí miedo por primera vez desde que llegué a ese lugar. Jesús se acercó más a mí, como protegiéndome de algo. La cuarta marca, comenzó a explicar, es la que confunde a las mujeres más que cualquier otra, porque ellas piensan que si están haciendo las cosas bien, deberían estar protegidas del ataque. Pero Gabriela, cuando una mujer es elegida, no entra a un parque de diversiones. Entra a un campo de batalla activo donde el enemigo la tiene en la mira constantemente. Me mostró visiones de mujeres siendo atacadas de maneras que no tenían sentido lógico, traicionadas por personas en quienes confiaban, calumniadas sin razón, rechazadas sin explicación, y ninguna de ellas había hecho nada para merecer ese trato. Una mujer elegida atrae oposición, me explicó Jesús, no porque esté haciendo algo incorrecto, sino precisamente porque está cargando algo correcto. Ella es luz en su esencia. Y la luz no solo ilumina, sino que amenaza a la oscuridad. Por eso el enemigo la ataca sin descanso. El versículo de Mateo capítulo 5, verso 11 apareció frente a mí. Bienaventurados son cuando los insulten y persigan y digan todo tipo de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Los ataques no son aleatorios, continuó explicando con una seriedad que me hizo prestar atención absoluta. El enemigo puede ver lo que yo estoy construyendo en ti. Puede detectar la unción que llevas antes de que tú misma te des cuenta de su magnitud. Entonces envía guerra para detenerte antes de que des el paso completo hacia tu propósito. Entre más brillante es tu luz, mayor es la resistencia que enfrentarás. Me mostró a María, su madre terrenal, cuando ella dijo sí a cargarme en su vientre. Disparó guerra inmediata. El rey Herodes intentó matarme cuando era bebé. Mi madre tuvo que huir a Egipto. Fue objeto de chismes y acusaciones, avergonzada públicamente, pero no retrocedió porque entendía algo crucial. El ataque no era sobre dónde estaba, era sobre lo que estaba cargando en su vientre. Lo vi claramente en ese momento. El enemigo no ataca a mujeres estériles espiritualmente, ataca a las fructíferas, a las que están a punto de dar a luz algo que cambiará territorios. Si has estado enfrentando oposición que parece no provocada, Jesús me dijo con firmeza mirándome directo a los ojos: no estás maldita, estás confirmada. La guerra alrededor de tu vida es evidencia de lo que estás por dar a luz. El infierno no desperdicia munición en personas que no representan peligro para el reino de las tinieblas. Me recordó que incluso Él atrajo guerra antes de predicar un solo sermón. El infierno sabía quién era Él desde el principio, y el infierno también sabe quiénes son sus hijas elegidas mucho antes de que ellas mismas lo sepan. Así que deja de preguntarte por qué hablan de ti, me instruyó. Deja de disculparte por tu llamado. Deja de encogerte para sobrevivir cuando fuiste creada para brillar. Las flechas no son prueba de que estás fallando, sino evidencia de que estás avanzando hacia tu destino. Sentí una fuerza increíble levantarse dentro de mí. Todos esos años siendo atacada en diferentes áreas, por familiares que no entendían mi llamado, por personas en la iglesia que me criticaban sin razón, por colegas que intentaban sabotear mi trabajo. No era porque estaba haciendo algo mal, sino porque estaba cargando algo poderoso que amenazaba al enemigo. Cuando tienes esta marca, Jesús declaró, úsala con honor. La corona tiene un costo. El aceite fluye desde la presión y mis mujeres elegidas no huyen de la guerra. Adoran a través de ella, pelean desde sus rodillas, ganan batallas que nadie más puede ver. Entonces me mostró la quinta marca
y esta me dolió más que todas las anteriores. Esta marca, me dijo con suavidad, duele más que todas porque no es ruidosa como la guerra, es silenciosa. Es el dolor de sentarte en un cuarto lleno de personas y sentirte completamente sola. Es cuando tu silencio es malinterpretado como orgullo, cuando tus límites son vistos como rechazo, cuando nadie realmente te comprende aunque intentes explicarte. Comencé a llorar de nuevo porque había vivido eso toda mi vida. Incluso siendo terapeuta rodeada de gente todo el día, me sentía profundamente sola. Las mujeres elegidas son frecuentemente incomprendidas, explicó Jesús, no porque sean poco claras, sino porque son poco comunes. No se mueven como las demás porque no fueron llamadas como las demás. Su ADN espiritual es diferente. Me mostró Lucas capítulo 5, verso 16, donde incluso él se retiraba a lugares solitarios para orar. El aislamiento no siempre es castigo, me dijo. Para una mujer elegida, el aislamiento es preparación. Yo escondo lo que planeo sanar antes de revelarlo al mundo. Puedes sentirte excluida, pero en realidad has sido apartada con propósito divino. Me mostró a Agar en el desierto, sola, desechada, olvidada por la gente, pero en ese desierto se encontró con El Roi, el Dios que ve, el Dios que nunca olvida. Me mostró a Moisés exiliado en el desierto durante 40 años, solo, escondido, pero ahí fue donde Dios apareció en la zarza ardiente, ahí fue donde comenzó su verdadero entrenamiento. Me mostró a David dejado en los campos cuidando ovejas, mientras sus hermanos recibían atención, olvidado incluso por su propio padre cuando el profeta vino a ungir al próximo rey, pero solo con Dios fue donde aprendió a adorar con poder, donde mató al león y al oso, donde se volvió peligroso para Goliat. Cuando te aíslo, Jesús me explicó, no es para castigarte, sino para aislarte de influencias que contaminarían lo que estoy construyendo en ti. Algunas mesas no son para alimentarte, sino para envenenarte. Algunos círculos habrían corrompido tu destino. Así que te remuevo, te llevo a reclusión divina donde puedo transformarte sin interferencia externa. Pensé en todas las amistades que terminaron sin explicación, los grupos de donde fui excluida, las invitaciones que nunca recibí. Siempre pensé que había algo defectuoso en mí. No hay nada defectuoso en ti, dijo Jesús leyendo mis pensamientos. Solo estás siendo transformada, y la transformación requiere separación. La mariposa no se convierte rodeada de orugas, se transforma en el capullo, sola, escondida, cambiada desde adentro hacia afuera. Me explicó que cuando el proceso está completo, cuando el carácter ha sido forjado y la fuerza construida, entonces revela lo que refinó, no como la misma mujer que entró al desierto, sino como un arma probada por fuego, llena del Espíritu, portadora de gloria. Puedes estar en una temporada silenciosa ahora, me dijo con comprensión, pero tu silencio es sagrado. Puedes estar sola pero no olvidada. Estoy haciendo una obra profunda que requiere privacidad, y pronto lo que estuvo escondido será desvelado, no para vanidad, sino para victoria, no para aplausos, sino para avance del reino. La atmósfera cambió otra vez, se volvió más luminosa, más cálida, sentí gozo. Esta es la marca final, dijo Jesús con una sonrisa radiante, y es la más poderosa de todas. Una mujer elegida que ha sobrevivido las primeras 5 marcas desarrolla algo que el enemigo no puede soportar, un gozo inquebrantable que no depende de circunstancias. Me mostró mujeres adorando en cuartos de hospital, danzando en medio de carencia financiera, alabando a través de traición, riendo en medio de pérdida devastadora. Este gozo, me explicó, no es circunstancial, sino espiritual. No está basado en lo que sucede alrededor de ella, sino arraigado en quién yo soy dentro de ella. Y esto vuelve loco al enemigo porque no puede robárselo. El versículo de Habacuc, capítulo 3, versos 17 y 18 apareció frente a mí. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor.
me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo no es negación de la realidad. Jesús declaró firmemente: es desafío santo contra la desesperación. Es rebelión divina contra el desánimo. Una mujer elegida aprende a cantar en lugares áridos, porque su melodía no está basada en sus circunstancias, sino en mí. Me mostró a Pablo y Silas, golpeados hasta sangrar, encadenados en lo más profundo de una prisión, y a medianoche estaban cantando himnos. Su adoración fue tan poderosa que desató un terremoto que rompió cada cadena y abrió cada puerta. Eso es lo que el gozo hace, me explicó Jesús. Es guerra espiritual. El diablo puede manejar tristeza, puede trabajar con depresión, pero no puede soportar a una mujer gozosa, porque el gozo significa que él falló, significa que no pudo robar su fuente. Vi a la mujer de Proverbios 31 cómo se ríe del futuro, no porque su vida sea perfecta, sino porque su paz no está basada en perfección, sino en una persona, en Cristo. Cuando una mujer tiene esta marca, continuó Jesús, puede cantar cuando la respuesta se retrasa, puede bendecirme cuando las cuentas vencen, puede danzar cuando el diagnóstico es devastador. Eso no es fingir ni pretender. Eso es fe. Eso es poder sobrenatural. Me miró con orgullo visible. La mujer elegida sabe que si todavía tiene aliento, tiene razón para alabar. El enemigo le lanzó todo, la atacó, la aisló, la hirió, pero sigue en pie, sigue adorando, sigue declarando que Dios es bueno. Nehemías capítulo 8, verso 10 resonó en mi espíritu. El gozo del Señor es vuestra fuerza. Ese gozo, Jesús enfatizó, es tu arma más potente. Cuando lo activas en la prisión como Pablo, cuando aplaudes en el hospital, cuando testificas a través de lágrimas, estás liberando poder del cielo. Estás declarando victoria antes de verla, y el cielo responde a ese tipo de fe audaz. Jesús dejó de caminar y estábamos de vuelta donde todo comenzó. Gabriela, me dijo tomando ambas manos en las suyas, estas 6 marcas no son maldiciones, sino confirmaciones. No son cargas, sino insignias de honor. Cada mujer que las lleva ha sido seleccionada personalmente por mí para propósito divino que sacudirá territorios. Colocó su mano sobre mi hombro y sentí fuego recorrer todo mi ser. Has llorado en secreto, pero yo observé cada lágrima. Has trabajado en oscuridad, pero el cielo registró cada acción. Fuiste herida, pero sobreviviste, y eso te hizo fuerte. Fuiste aislada, pero creciste en ese desierto. Fuiste atacada, pero sigues en pie declarando mi bondad. Y a través de todo mantuviste tu gozo intacto. El versículo de 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 20 y 21, apareció en letras doradas brillantes. En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que si alguien se limpia de estas cosas, será un utensilio para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Eres un vaso de honra, Jesús declaró con autoridad. Estas marcas lo prueban sin duda. Las cicatrices, el descontento divino, la sensibilidad profética, los ataques constantes, el aislamiento transformador, el gozo inquebrantable. Todo eso te moldeó, todo eso te preparó. No eres común, eres elegida por el Altísimo. Me sonrió por última vez con una sonrisa que nunca podré olvidar. Ahora regresa y cuéntales. Diles a las mujeres que piensan que están rotas, que en realidad están siendo construidas para algo glorioso. Diles que las marcas no son vergüenza, sino señales de que sobrevivieron lo imposible. Diles que no están locas, ni malditas, ni olvidadas. Están marcadas por el cielo. Están elegidas por mí. Y cada marca es evidencia de mi mano sobre sus vidas preparándolas para grandeza. Entonces todo se volvió blanco brillante, y perdí la conciencia nuevamente. Desperté en una camilla de hospital, rodeada de paramédicos gritando órdenes médicas, tubos conectados a mi cuerpo, luces brillantes cegándome, el sonido de máquinas pitando por todos lados.
Después me enteré que estuve clínicamente muerta durante casi 6 minutos, que mi paciente llamó a emergencias histérica diciendo que me había desmayado y dejé de respirar, que los paramédicos tuvieron que usar el desfibrilador 3 veces para que mi corazón volviera a latir. Los doctores dijeron que era un milagro que regresara sin daño cerebral. Pero yo sé la verdad completa. Regresé porque Jesús me envió de vuelta con un mensaje, con una revelación que debe ser compartida. Para cada mujer que alguna vez se sintió demasiado rota, demasiado sensible, demasiado atacada, demasiado sola, necesitas entender algo que cambiará tu perspectiva para siempre. No estás rota, estás marcada por el cielo. Y esas marcas significan que fuiste elegida para algo que sobrepasa tu comprensión actual. Fueron puestas en ti con propósito divino y el mismo Jesús las reconoce como señales de que eres suya, completamente suya, apartada para su gloria y su propósito eterno en esta tierra. ¡Qué historia tan poderosa y reveladora! La Biblia nos recuerda en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 20 y 21. En una casa grande hay utensilios no solo de oro y plata, sino también de madera y barro, unos para usos honrosos y otros para usos comunes. Así que, si alguien se limpia de lo que deshonra, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y preparado para toda buena obra. Gabriela, gracias por compartir con tanta valentía esta experiencia sobrenatural que marcará la vida de muchas. Y a ti, que nos acompañaste hasta el final, que las bendiciones del cielo inunden tu vida. Recuerda, si llevas estas marcas, no estás rota, estás elegida. Nos vemos en el próximo video.